¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV y en redes sociales. En Somos el Combo, recuerde que hacemos entrevistas, analizamos temas de coyuntura, pero también presentamos investigaciones periodísticas que revelan actos de corrupción y abusos de políticos, de funcionarios y empresarios. Comenzamos. Esta noche vamos a abordar un tema muy importante para nosotros. Una investigación que se publicó hace unos meses y que se encuentra entre las investigaciones finalistas de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2022. Se trata de la investigación titulada Los nuevos apartamentos de los hijos del presidente Alejandro Yamatei. Así que gracias por estar en sintonía y arrancamos. Marvin, es una investigación que está finalista, una investigación que al final reveló algo muy importante, ¿verdad? Cómo los hijos del presidente se mudaron a unos apartamentos de lujo. Claro, obviamente este es un trabajo que se hizo a lo largo de varios meses de investigación periodística que conlleva muchos elementos. Y precisamente lo que vos decías, Sony, es que este trabajo es finalista en los premios latinoamericanos de periodismo de investigación y que se celebrarán en el marco de la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación Colpin 2022 en Río de Janeiro, Brasil, donde se premia a las mejores investigaciones periodísticas de Latinoamérica y que implica varios temas, ¿verdad? Temas de corrupción, impunidad, temas de medio ambiente, temas de abuso de poder. Y precisamente este tema, los nuevos apartamentos de los hijos del presidente Yamatei, va a ser expuesto en los próximos días en la Colpin. Claro, sí, y es que ya para entrar en detalles un poco de esta investigación, para que la gente que nos está viendo se entere, pues sí, esta investigación se publicó en marzo del presente año, pero también es importante retomarla, ¿verdad? Porque pareciera que en Guatemala ocurren diferentes sucesos, ocurren tragedias, ocurren desastres y la corrupción también de los políticos continúa y eso hace que se vaya olvidando lo que pasó, lo que pasa en Guatemala. Entonces esta investigación se presentó, la hicimos con Marvin, 6 meses de trabajo de investigación. Más 9 meses. 9 meses de trabajo de investigación. Sí. Entonces se presentó en marzo. Y pues bueno, hay que retomarlo ahorita en noviembre, ¿no? ¿Por qué? Porque la vamos a ir a presentar a nivel internacional. Ahora todo el mundo va a saber de que los hijos del presidente Alejandro Yamatei viven en apartamentos de lujo, pero entremos en detalles. ¿Dónde quedan esos apartamentos? Bueno, aquí hay detalles bien relevantes dentro de este reportaje de investigación y es que los hijos del presidente Alejandro Yamatei, Alejandro Eduardo Jr., ¿verdad? En este caso, Ana Marcela Dinora y Estefano, estrenaron apartamentos en el edificio Laurel en Vistahermosa 1 en la zona 15. Vistahermosa 1, para quienes no se ubican y quienes no conocen, es uno de los sectores con mayor plusvalía en la actualidad en la ciudad de Guatemala y es uno de los sectores de clase media alta. Es decir, que la vivienda en ese sector suele ser altamente costosa. Pues resulta que los apartamentos que se compran los hijos, donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei, tienen un costo de $330,000 cada uno. Es decir, un poco más de 2.4 millones de quetzales. Y tras una investigación de Vox Populi, dimos a conocer con detalles y documentos toda la historia de la compra de esos apartamentos. Porque obviamente en Vox Populi investigamos al poder y cada una de las investigaciones que se publican son documentadas. Claro, y es que lo que llama la atención de lo que pudimos documentar para las personas que nos están viendo es que no es de que los apartamentos los haya adquirido 2 años después o se hayan mudado los apartamentos 2 años después de que el presidente asumiera, ¿verdad? Sino que a los pocos meses, de que su papá asumiera como presidente, los 3 hijos se mudan a estos apartamentos de lujo. Y estamos hablando, Marvin, dabas una cifra muy importante, que cada apartamento está evaluado en $330,000, es decir, 2.5 millones de quetzales. Entonces estamos hablando que son casi $1 millón. Estamos hablando de 7.5 millones de quetzales. O sea, ¿de dónde consiguió
la familia del presidente o el propio presidente esa cantidad para comprar esos apartamentos? O sea, es un edificio tipo gourmet, que le dicen. ¿Por qué? Porque es un edificio que cada apartamento tiene el elevador exclusivo que para y es el apartamento. Es decir, cada apartamento tiene, el edificio tiene pocos ascensores, pero los propietarios de los apartamentos o los inquilinos llegan directamente a su apartamento, ¿verdad? Es decir, de que esa característica es que los ascensores únicamente paran en el nivel de donde vive la persona, ¿verdad? Por ejemplo, pero cuando te referís a gourmet es que tiene otras características, claro, ¿verdad? El tipo de construcción, la ubicación, los acabados. Aquí, pues obviamente, son apartamentos muy diferentes a otros apartamentos en otras partes de la ciudad de Guatemala. ¿Y por qué lo decimos así? Para que ustedes se hagan una idea, en promedio la mayoría de apartamentos tienen entre 65 y 85 metros cuadrados. Estos apartamentos duplican esa cantidad, ¿verdad? ¿Y por qué la duplican? Porque cada uno de los apartamentos en donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei tiene el tamaño de 143 metros cuadrados. Es una construcción grande. De hecho, cuando la inmobiliaria sacó la venta de estos apartamentos, tenía una frase y dice: pasión es la palabra que describe el nuevo edificio del Grupo Total. Más que propiciar un estilo de vida, Laurel será el escenario perfecto para desarrollar el gusto por lo mejor. Esa es la descripción que hace el Grupo Total, que es la inmobiliaria que construye el edificio, ¿verdad? Es decir, de que son bastantes lujos los que tiene. El complejo el edificio Laurel cuenta con un total de 32 apartamentos, que entre otras características, como lo mencionábamos anteriormente, tienen jardín, ingreso privado, elevadores con acceso directo a la residencia y cocinas con finos detalles. Uno se preguntará, ¿y entonces por qué están cuestionando y criticando eso? Porque resulta que Guatemala es un país donde el 59% de los guatemaltecos viven en pobreza o en extrema pobreza. En pobreza. En pobreza. Es decir, que la mayoría de guatemaltecos viven en condiciones complicadas, en situaciones que a veces no tienen ni para qué comer. Pero resulta de que los hijos del presidente Alejandro Yamatei estrenan lujosas residencias. Y uno se pregunta en estos casos, una persona que estuvo en 4 campañas, en 5 campañas, y gana hasta la quinta, ¿de dónde tenía recursos para hacer esto? ¿O de dónde tenían recursos los hijos del presidente Alejandro Yamatei para comprarse estos apartamentos? Sí, es que es eso, ¿verdad, Marvin? Lo que mencionabas, algo muy importante. Sabemos de que el presidente Alejandro Yamatei, antes de asumir como presidente, antes de ganar como presidente, tenía problemas financieros. O sea, el presidente Alejandro Yamatei, en la campaña de 2019, en las elecciones de 2019, atravesaba por serios problemas financieros. Ya, obviamente, empiezan a llegar financistas de una segunda vuelta y es cuando él queda, ¿verdad? Y obviamente ahora es un presidente, es el mejor pagado de Latinoamérica y gana 150,000 quetzales mensuales. Pero ni así, con esos 150,000 quetzales mensuales le da para comprar esos tipos de apartamentos a los pocos tiempos de que los hijos de que él ganara. Entonces vemos de que se cuestiona mucho el hecho de que como un presidente que no tenía recursos económicos, sus hijos tampoco tenían los recursos económicos y pues a los meses se pasan a vivir ahí. O sea, llama mucho la atención ese tipo de situaciones, pero también hay algo que digamos que es muy importante también mencionarlos. O sea, ¿cuáles son esos apartamentos? Porque resulta que no es de que en cada nivel del edificio Laurel hay en promedio 3 apartamentos. Y no es que ellos tengan como un nivel, sino que ellos sus apartamentos son los que dan al Boulevard Vista Hermosa, ¿verdad? O sea, tienen esa vista, que esos apartamentos de por sí, por tener esa vista, son más costosos. Entonces, pero la característica o lo que llama la atención es de que los apartamentos están uno debajo de otro. Es decir, el apartamento 7C es en el que vive Ana Marcela Dinora. En el apartamento 6C
vive Alejandro Eduardo Jr. y en el apartamento 5C vive Estefano. Entonces, uno están arriba de otro y abajo de otro. O sea, a lo que voy es de que llama la atención de que los tres tienen un apartamento con vista al Boulevard Vista Hermosa, que son los apartamentos que son más costosos por la vista que tienen. Claro, y aquí algunos detalles, Sonny, de lo que mencionabas, ¿verdad? El apartamento 7C, que es donde vive Ana Marcela Dinora de Amatei Cáceres, tiene un precio de $343,611. Eso da un total de 2.6 millones al tipo de cambio de marzo cuando se publicó la nota. Tiene 143 metros cuadrados, 2 habitaciones, 3 baños, 2 parqueos y una bodega. El apartamento 6C de Alejandro Eduardo de Amatei Cáceres tiene un costo de 341,687 quetzales, 2.6 millones de quetzales, tamaño 145 metros cuadrados, habitaciones 2, baños 3, 2 parqueos y una bodega. Y el apartamento 5C de Estefano y Amatei Cáceres, precio 331,018 quetzales, 2.6 dólares, 2.6 millones de quetzales, tamaño 143 metros cuadrados, habitaciones 2, baños 3, 2 parqueos y una bodega. Sí, es que al final es algo que mientras estábamos haciendo la investigación llamó mucho la atención, ¿verdad, Mari? Porque cuando empezamos a identificar estos elementos dentro de la investigación y cuando empezamos a hacer todo el rastreo, bueno, que también hay que mencionar de que, porque mucha gente acá se preguntará, pero ¿cómo surgió la investigación? O sea, ¿cómo ustedes se enteraron, supieron de que ellos vivían en el edificio Laurel, por ejemplo? Bueno, ahí fue porque muchos de nuestros lectores que viven en ese sector o que pasan por ese sector se percataron, digamos, de un exceso de seguridad en el lugar, porque eso lo vamos a hablar en el otro segmento, pero los vecinos y nuestros lectores de ahí, pues obviamente se percataron del exceso de seguridad que había alrededor de ese edificio y también cuando pasaban, ¿verdad? Porque llevan sus comitivas, ¿verdad? Como que llevan un montón de agentes de seguridad. Entonces, al ver ese tipo de situaciones, empiezan a hablar, nos empiezan a escribir y nos dicen, miren, en tal lugar están viviendo ciertas personas y pues bueno, hay demasiada seguridad, ¿verdad? Sí, antes de pasarse a vivir a ese lugar, los hijos del presidente Yamatei vivían en ese mismo sector, solo que lo hacían en una vivienda compartida junto a su madre, ¿verdad? Es decir, que vivían todos en el mismo lugar, pero... En el edificio Tarragona. Tarragona, exactamente, en Vistahermosa 1 también. Pero ahí es la gran pregunta. ¿Por qué se cambian de apartamento a los pocos meses que asume su papá como presidente de la República? Y es que aquí uno... Cuando piensa en todo el tema de la campaña de Alejandro Yamatei, no solo en una, en dos, en tres, sino en 4 campañas, él hablaba mucho del tema de la corrupción y que decía que era uno de los grandes problemas del país. Decía también que estaba cansado del abuso de autoridad y que iba a ser un gobierno diferente. Pero resulta de que al ver ese tipo de situaciones es contradictorio. Y ahí es cuando la gente va perdiendo el desencanto con los políticos y con la política. Porque resulta de que dicen una cosa en campaña, pero a la hora de asumir el cargo, hacen cosas completamente distintas. Y como se lo hemos dicho en otros programas al presidente Alejandro Yamatei, usted prometió una cosa en campaña, señor Yamatei, pero resulta que ahora que está gobernando, son cosas completamente distintas. Y hago especial énfasis en esto porque precisamente Sonny mencionaba de que nos llaman a nosotros varias personas, no solo una, fueron más de 20 llamadas, para decirnos que investigáramos por qué los hijos del presidente Alejandro Yamatei se habían cambiado de vivienda. Es decir, era insuficiente donde vivían. ¿Por qué esperaron que el papá asumiera la presidencia para cambiarse? Y ahí es donde nosotros decidimos hacer esta investigación periodística, producto
de la misma denuncia ciudadana. Nosotros siempre decimos que para hacer el trabajo periodístico, algo muy relevante es que ustedes hagan denuncias, que se comuniquen con nosotros por las diferentes vías. Por supuesto que nosotros hacemos muchas de las investigaciones que publicamos a partir de cosas que nosotros vamos documentando, de lecturas que hacemos, vamos a las fuentes documentales, vamos a las fuentes primarias, con nuestras propias fuentes. Pero ahí es donde el ciudadano debe de trabajar de la mano con los periodistas para denunciar este tipo de cosas. Pero como lo decimos siempre, solos no podemos. Necesitamos el apoyo de todas las personas, y no solo de la ciudad de Guatemala, también de los departamentos, de los municipios. A ustedes que nos están viendo en los municipios del país, en los distintos municipios y departamentos, seguramente ustedes se enteran de muchas cosas en torno a la corrupción, el abuso de poder, la impunidad, de todo lo que sucede en sus comunidades, y es importante que nos lo hagan saber. Claro, sí, es importante. Yo creo que al final ese trabajo no se hubiese podido realizar si no hubiésemos tenido esa denuncia ciudadana, ¿verdad? Como también hay que mencionarlo, muchas otras investigaciones que hemos hecho nosotros parten de una denuncia ciudadana, ¿verdad? Ya sea un mensaje anónimo o una persona que sí se presenta y dice, mire, yo tengo esta información, ya sea que lo manden por correo, ya sea que porque llamen, ya sea que porque lleguen a nuestra oficina. Creo que es muy importante que ustedes que nos están viendo, pues presenten, denuncien o señalen esta información que tienen. Si ustedes saben de algún funcionario que se compró propiedades, que le cambió su vida ahora que llegó a un puesto y que está haciendo cosas que su sueldo no le daría para hacer eso, comuníquenlo con nosotros, háblenos a nosotros. Entonces, siéntase en confianza de que con nosotros vamos a proteger su nombre, vamos a proteger su identidad. Nosotros protegemos a las fuentes, porque al final las fuentes son fundamentales para nosotros. Entonces, denúncielo. Puede hacerlo al correo, puede ir a la página web de voxpopulyguate.com, ahí hay un correo en el que usted puede escribir y mandar la información, y de igual forma acá le vamos a poner el correo para que usted pueda denunciar. Sonyfigueroa @voxpopulyguate.com y marvindelcid @voxpopulyguate.com. Ahí pues, siéntase usted en libertad de presentar y enviar toda información que tenga de actos de corrupción que cometa algún funcionario, pero también algún empresario, ¿verdad? Y que eso puede estar afectando al país. Vamos a una pausa y regresamos con más información sobre los apartamentos de los hijos del presidente Yamatei. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por estar en sintonía del programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV y en las redes sociales. Si usted nos acaba de sintonizar, si usted se acaba de conectar, pues en este programa estamos hablando sobre los nuevos apartamentos de los hijos del presidente Alejandro Yamatei. Apartamentos por los que se pagó 7.5 millones de quetzales. Unos apartamentos de lujo, millonario. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque fue una investigación que se presentó en marzo del presente año, la presentamos junto a mi colega Marvin del Cid, pero esta investigación la vamos a exponer en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2022, que este año será en Río de Janeiro, Brasil. El mundo se va a enterar de estos nuevos apartamentos que se compraron los hijos del presidente y no se sabe con qué recursos. Pero hay algo muy importante detrás de esto y es el nombre de las empresas. Precisamente ya lo mencionaba Sony, esta noche hablamos sobre los apartamentos en donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei en la zona 15, Vistahermosa 1, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad de Guatemala. Pero resulta de que, como pasa en muchas otras ocasiones, las propiedades no aparecen a nombre de quienes viven en ellas, ¿verdad? Por distintas razones. Y este caso no es la excepción. ¿Con qué intención lo hace? Pues acá podemos sacar muchas deducciones. Pues resulta de que la empresa
dueña del terreno donde se construyeron los apartamentos es Taiga S.A. Pero después el Grupo Total estuvo a cargo de la construcción de todo el edificio. Revisamos en el registro mercantil quiénes son los propietarios de Taiga S.A. y son Ingrid María Salazar Ortiz y Doris Cristina Padilla Orozco, mientras que el representante legal es Karen Elizabeth López Cabrera de Osoy. Pero aquí hay algo bien interesante, y es que los lugares de residencia de estas tres personas no coinciden con las lujosas residencias en la zona 15. Ellas son las representantes de la sociedad, pero ellas no viven en ese edificio, ¿verdad? Ellas viven en las periferias de la ciudad, incluso en áreas consideradas como zonas rojas. Aquí no estoy calificando dónde viven o por qué viven en ese lugar. Simplemente estamos poniendo el ejemplo de que la representante legal vive en sectores donde aparentemente no tienen la capacidad económica para comprar estas propiedades. Pues resulta que la señora Salazar Ortiz y López Cabrera residen en el proyecto 410, en la zona 10, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. La empresa Taiga, la propietaria del terreno, fue constituida en mayo del 2015 por la notaria Cristina Umaña Luarca. Resulta que fuimos a buscar a la licenciada Umaña Luarca a su oficina jurídica en la zona 9, pero no nos quiso hablar. De hecho, la llamamos por teléfono y lo que hizo fue colgarnos cuando tratamos de que nos diera una explicación. Pues resulta de que, aparte hay una persona aquí que nos llama mucho la atención, que es Karen Elizabeth López Cabrera de Osoy. Ella, además de ser representante de Taiga, aparece en otras sociedades anónimas. Pues tampoco ella ha querido dar explicaciones, ¿verdad? Eso también llama mucho la atención, porque aquí nos enfrentamos muchas veces como periodistas a que nos encontramos sociedades anónimas donde los verdaderos dueños no dan la cara. ¿Y qué hacen? Utilizar prestanombres o testaferros. Recordemos que el delito de testaferrato está tipificado en el Código Penal como delito. Entonces es peligroso que usted preste su nombre. Pues resulta que nosotros tratamos de hablar con la señora Karen Elizabeth López Cabrera de Osoy, pero no se pudo. El 9 de julio del año 2021, para quienes nos están viendo, la empresa Taiga le vendió los 3 apartamentos a Data Human. Y esto también está documentado en el reportaje. Pues resulta que estos apartamentos también fueron vendidos por Karen Elizabeth López Carrera de Osoy, quien firmó a nombre de Taiga la venta de los apartamentos a Data Human S.A. Aquí es donde vemos nosotros un entramado de empresas, ¿verdad? Es un poquito complicado de entender a veces, ¿verdad? Y sobre todo en un programa de televisión. Pero lo que queremos que quede claro es que para que los hijos del presidente Alejandro Yamatei llegaran a vivir a los apartamentos de la zona 15, se hicieron una serie de operaciones mercantiles con el nombre de distintas personas. Claro, sí, y es que, digamos de que en resumidas cuentas, ¿va? Las personas que son dueñas del edificio Taiga, del edificio Laurel, que le pertenece a la empresa Taiga Sociedad Anónima, no tienen un nivel económico de vida para para ser propietarias de un edificio. No tienen el nivel económico, ya lo dijiste vos. No viven ni siquiera ahí, viven en zonas catalogadas como rojas. Entonces es lo que mencionabas, que los verdaderos dueños de edificios, los verdaderos dueños de apartamentos, los verdaderos dueños de muchas cosas, no ponen su nombre para constituir las empresas, sino que ponen a otras personas, que en muchas ocasiones pueden ser hasta sus trabajadores. Bueno, eso lo hacen muchas veces, Sony. ¿Cuántas veces no hemos encontrado sociedades anónimas donde resulta que el representante legal es el mensajero de la empresa? Claro. O resulta que el representante legal es el contador de la empresa. O resulta que el representante legal es el vecino del amigo.
Por supuesto. Entonces, como lo mencionaba Marvin, en Taiga S.A. le vende los apartamentos a la empresa Data Human, Sociedad Anónima. Data Human es una empresa que fue constituida en el 2013 por la notaria Beatriz Pimentel Rosales, y los socios fundadores de esa empresa son Eric Eduardo Subuyuy Ciney y Lucas Bernardino Vázquez Velázquez. También los fuimos a buscar, fuimos a ver dónde viven ellos, y resulta que tampoco viven en una colonia que, digamos, evidencia que ellos tienen esa capacidad económica para pagar 7.5 millones y comprar los apartamentos. Son las 7 Villacanales, si no mal recuerdo, ¿verdad? Viven en San Juan, Zacatepeques y en Villacanales. Entonces, a lo que vamos es de que resulta que la empresa que es propietaria de los apartamentos, sus fundadores, sus socios, sus representantes legales, no tienen el perfil económico. Y la empresa que compra los apartamentos, que donde viven los hijos del presidente, tampoco tienen el perfil económico para comprarlos. Entonces, nos vamos topando que, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Qué pasa con estas empresas? Entonces, hay algo aquí muy importante, que hay otra cosa que denota más suspicacia en esta compra. Y es que cuando una persona, si por ejemplo, cuando usted que nos está viendo, si por ejemplo usted compra una propiedad, usted tiene que ir al registro de la propiedad a actualizar que esa propiedad pasó a su nombre. O sea, yo soy el nuevo dueño de esa propiedad. Pero ¿qué pasó en este caso? Se compró la propiedad de parte de la empresa Data Human a Taiga y no se hizo esa actualización en el registro de la propiedad. ¿Para qué? Para que no se documentara de que esa propiedad fue vendida a esta empresa. Nosotros logramos determinar cómo se hicieron esos negocios por varias razones. Investigamos a fondo. Nos gustaría saber, esta noche que estamos hablando de los apartamentos en donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Háganlo saber a través de las redes sociales, a través de las cuentas de Twitter, Facebook. ¿Qué opinan ustedes de que los hijos del presidente Alejandro Yamatei hayan estrenado apartamentos de más de 2.6 millones de quetzales en Vistahermosa 1, zona 15? Sony, nos comentabas lo de las sociedades y todo. Por supuesto, sí. Entonces, a lo que vamos es de que hay todo un entramado ahí de sociedades anónimas, porque lo que busca es eso, el anonimato de los verdaderos dueños, ¿no? Para comprar esos apartamentos. Y es que todo se va dando. No es el hecho de que los apartamentos los compró esta empresa hace 3 años y que ahora... No. Los apartamentos fueron comprados para que los hijos del presidente los usaran. Sí, porque los estrenaron ellos. Ellos los estrenaron, son apartamentos nuevos, el edificio, digamos que el edificio es nuevo, y los hijos estrenaron esos apartamentos. Entonces, pero lo interesante de todo esto es esto. Ya mencionamos de que Taiga es la propietaria del edificio y que Data Human fue la que compró los apartamentos. Entonces, haciendo la investigación periodística, Data Human, resulta que las personas fundadoras de esta empresa trabajaban en otra empresa, en una empresa que se llama Pica de Hule Natural. Que es otro entramado de empresa. Que es otro entramado de empresa. Entonces, imagínese usted cuántas empresas hay alrededor de esto. O sea, ¿cómo no sospechar que hay corrupción detrás de todo esto? Y es que fíjate, Sony, que antes de que expliques eso, yo creo que es bien relevante de que la gente comprenda de que para hacer esta compra se utilizó a varias sociedades anónimas. Varias personas aparecieron. ¿Cuál es la intención de esconder la compra de los apartamentos a través de sociedades anónimas y en donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei? Muchas veces nos hemos dado cuenta de que producto de la corrupción mucho dinero se esconde en sociedades anónimas. Por supuesto, eso es. Por lo mismo, es bien delicado todo este asunto, pero aquí hay algo, entonces... Explicaba lo de Pica de Hule. Explicaba lo de Pica de Hule. ¿Por qué quiero llevarlos ahí? Para que entiendan ahora de dónde pueden llegar esos apartamentos del hijo del presidente. Entonces, nosotros no estamos diciendo, simplemente presentamos hechos, presentamos toda esta documentación para que usted vaya formando su propio criterio.
De hecho, aquí al fondo pueden ver ustedes el edificio Aquí Laurel. atrás. Ajá, aquí pueden ver ustedes el edificio Laurel y aquí están las fotografías de los hijos del presidente. En el nivel 7 es donde vive Ana Marcela Dinora, en el nivel 6 es donde vive Alejandro Eduardo y en el nivel 5 es donde vive Estefano. Esos son los hijos del presidente y el edificio donde ellos viven, ¿verdad? Esos apartamentos millonarios. Entonces, les comentaba. La empresa Data Human, que es, digamos, en papeles la propietaria de los apartamentos, los fundadores, los dueños de esa empresa, son trabajadores de otra empresa que se llama Pica de Hule Natural. Pica de Hule Natural es parte de un conglomerado de empresas del grupo Entre Ríos que tiene distintas empresas como la producción del hule, etcétera, etcétera. Pero llegando ahí, nosotros nos damos cuenta de que el representante legal de Pica de Hule Natural es el señor Gerald Kemp Brunel Brudeu. Y resulta que este señor también es representante legal de varias empresas que se dedican a la producción de energía eléctrica, como por ejemplo la Compañía Eléctrica La Libertad, Sociedad Anónima. Esta empresa es una empresa que tiene recursos millonarios del Instituto Nacional de Electrificación. Pero investigando más, La Libertad S.A., es decir, esta empresa, La Libertad Sociedad Anónima, está vinculada al Grupo Campoyo, ¿verdad? Un apellido conocido en Guatemala porque esta familia Campoyo está involucrada en diferentes sectores, ¿verdad, Marvin? Entonces, este Grupo Campoyo se dedica a la producción de caña de azúcar, a la palma de aceite y a la generación de energía eléctrica. Pues bueno, ya vamos por ahí. Pero ¿qué pasa? Resulta que el Grupo Campoyo, financista del presidente Alejandro Yamatei. Claro. Entonces, cuando uno empieza a investigar, imagínense ustedes, entonces resulta que los apartamentos de donde viven los hijos del presidente, resulta que la empresa está vinculada a otra empresa que financió al presidente durante la campaña 2019. Claro. Entonces, ahí están los hechos, ahí está toda la documentación, ahí está la evidencia. Fórmese usted un propio criterio. Y aquí hay otro dato bien relevante, Sonny, que no debemos de dejar pasarlo. Y es que el Grupo Entre Ríos es propiedad del exdiputado del Partido Patriota, Jesús Antonio Ralda Sarg, y sus hermanos Francisco José Ralda Sarg, Carlos Enrique Ralda Sarg y Manuel Lisandro Ralda Sarg. Entonces, para que se entienda también, ¿verdad? Que aquí no solo hay en los apartamentos donde viven los hijos del presidente Yamatei, hay empresas vinculadas a políticos, empresas vinculadas a financiamiento de la campaña del presidente Alejandro Yamatei, y empresas y personas que han prestado su nombre para la compra de estos apartamentos, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos que es un entramado de empresas. Y lo mejor que se puede hacer, obviamente nosotros lo estamos explicando aquí en el programa de esta noche, pero lo mejor que pueden hacer ustedes, televidentes, es ingresar a voxpopuliguate.com y ahí se encuentra la investigación completa con cada uno de estos detalles. Yo sé que muchos quizá ya la leyeron, porque además la investigación ha sido leída muchas veces, pero para quien no la ha leído, pueden ingresar a voxpopuliguate.com, donde hay más investigaciones, incluida esta. Por supuesto, sí, y como lo mencionaba, sí, de hecho cuando la nota salió publicada, en una semana fueron más de 100,000 visitas las que tuvo la nota. Más de 100,000 visitas recibió esta investigación, que de hecho el día que la publicamos, misteriosamente, nos botaron la página 2 horas. ¿Sí? ¿Te acordás? De hecho, nos botaron la página 2 horas, y mi cuenta de Twitter fue bloqueada. Y la cuenta de Vox Populi. Y la cuenta de Twitter de Vox Populi fue bloqueada también. Es decir, había personas muy interesadas en que no se conociera lo de los apartamentos de los hijos del presidente Alejandro Yamatei. Obviamente tuvimos que hacer algunos ajustes de seguridad en la página, porque sí, pero fíjate que es que lo curioso de eso también, nos botan la página, Sonny, y a los 10 minutos, personas que siguen nuestro trabajo o personas que están cansadas de la corrupción, empezaron a circular un PDF de la nota. Sí. ¿Te recordás de ese hecho? Sí, me acuerdo. Cuando nos botaron la página, después de que publicamos esta nota, la nota se publicó a las 7 de la mañana. A las 9 de la mañana ya nos habían botado el sitio web y lo recuperamos hasta las 11. 2 horas después logramos que otra vez estuviera en línea. Pero en ese lapso de 2 horas
La gente lo que hizo fue, la nota en el sitio web la convirtió a un documento, a un PDF, y lo empezaron a compartir en redes sociales. Me acuerdo que hubo un usuario, un lector de nosotros, que lo subió a un Drive, y el Drive lo estaba compartiendo en Twitter, y ese Drive es el que toda la gente estaba viendo. Entonces, digamos de que hubo más visitas que no podemos contabilizar, porque era ese enlace de esta persona. Pero lo que voy es de que después de hacer esta investigación, nos votaron, y la cuenta de Twitter de Marvin y la de Vox Populi empezaron a recibir una serie de ataques y denuncias, y se logró que la red social pues bloqueara, ¿verdad?, ambas cuentas, porque no querían que se supiera esta información, no querían que se revelara de que un financista de Alejandro Yamatei estaba vinculado en los apartamentos en donde viven los hijos del mandatario. Un financista y otros políticos, ¿verdad? Por supuesto. Gente que estaba vinculada al poder político. Entonces, digamos, eso es lo interesante de esta investigación, que no solo contamos dónde viven los hijos del presidente, contamos con detalle desde que se adquirió el terreno hasta que se terminaron los apartamentos y cómo se compraron. Documentado como lo hacemos en Vox Populi siempre, ¿verdad? Bueno, pues esta noche estamos hablando junto a mi colega Sonny Figueroa de los apartamentos que compraron los hijos, en donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei. En el siguiente bloque vamos a seguir abordando el tema. Gracias por seguir en sintonía del programa Somos el Combo, que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV y las redes sociales. Esta noche hemos estado hablando de un tema muy importante, de una investigación titulada Los nuevos apartamentos de los hijos del presidente Alejandro Yamatei. Una investigación que fue publicada y que fue investigada por Marvin y por mí, y que fue publicada en marzo de este año en Vox Populi. ¿Y por qué estamos hablando de esta investigación? Para recordar, para que no se olvide, de que a los pocos meses de que asumiera como mandatario, los hijos de Alejandro Yamatei se mudaron a estos millonarios apartamentos, cada uno valuado en 2.5 millones de quetzales, un total de 7.5 millones. ¿Y por qué también retomamos el tema? Porque esta investigación la iremos a presentar en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2022, que será en Río de Janeiro, Brasil. Sí, la conferencia organizada por el Instituto de Prensa y Sociedad con sede en Perú, lo que hace es premiar a las mejores investigaciones periodísticas que se dan durante el año. Y precisamente, ya como lo decía Sonny, esta es una de las investigaciones que va a ser expuesta en el marco de la Colpin. Y de esa cuenta, muchas personas se van a enterar de los apartamentos en donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei, y que cada uno de ellos costó 2.6 millones de quetzales. Sí, yo creo que hay algo muy importante, y al inicio de este programa les hablamos de que cómo nos enteramos, Marvin, de que los hijos vivían ahí, por ejemplo. O sea, cómo la gente empezó a generar esa suspicacia, de decir cómo ellos vivían ahí, o quién está viviendo ahí, porque hay tanta seguridad. Pues porque resulta que uno de lo que veía la gente era que una de las cosas la seguridad andaba paseando perros, mascotas, 3 chuchitos eran, 3 perritos. Y resulta que eran los agentes de la SAAS, de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia SAAS, quienes iban a pasear a las mascotas de los hijos del presidente. Y obviamente ni eso pueden hacer los hijos, ¿no? O sea, ni siquiera pueden pasear sus propias mascotas, sino que mandaban a la seguridad, quienes deberían encargarse de temas de seguridad. Pero a ellos los mandaban a pasear a sus mascotas. No, pero es que no es solo eso, es también el tema de que los mismos agentes de la SAAS son los que llevan al veterinario a las mascotas de los hijos del presidente, que eso también está documentado. Que si bien no se presenta en esta investigación, está también documentado. Aquí también hay que hacer énfasis en que
Durante la campaña presidencial, Alejandro Yamatei prometió disolver la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la presidencia SAAS, una de sus principales promesas de campaña. Pero resultó ser falso, ¿verdad? Porque resulta que no solo no disolvió la SAAS, sino que le dio mucho más poder. Porque hay mucha gente en esa Secretaría del Estado que maneja muchísimo poder. Y son explicaciones que también en algún momento van a tener que dar quienes dirigen las SAAS. Y Sonny mencionaba el tema de las mascotas. ¿Y por qué lo mencionamos? Quizás ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con una investigación periodística? Pues tiene mucho que ver, porque los agentes de las SAAS sacan a pasear a los perros de los hijos del presidente en Vistahermosa 1, que es donde se ubica el edificio Laurel, en la zona 15, y ahí es donde muchos vecinos se dieron cuenta, no solo por el alto despliegue de seguridad, porque cada hijo del mandatario carga un vehículo y carga un colero, como se le dice popularmente, ¿verdad? Es decir, el vehículo donde se mueve uno de los hijos del presidente, cada uno de los hijos del presidente, y el colero. Y es una gran cantidad de agentes, ¿verdad, Sonny? Por supuesto, sí, cada hijo tiene asignados un vehículo principal, que es donde se movilizan, y aparte de eso tienen 2 vehículos que se turnan para, digamos, brindarle esa seguridad desde atrás, ¿verdad? Cuando van manejando. Vehículos obviamente blindados y que utilizan los hijos de... Y esa cifra puede aumentar dependiendo del lugar donde se muevan los hijos del mandatario, ¿verdad? Estamos hablando de 9 carros al servicio de los hijos del presidente. Y adicionalmente, la cantidad de agentes que tienen asignados cada uno. Claro, en promedio son 2 agentes por vehículo. Entonces estamos hablando de que serían 6, serían 18, 20 agentes aproximadamente disponibles para los hijos del presidente, ¿verdad? Que son los que los cuidan. Y es que también hay algo muy importante. Hablamos de los apartamentos, hablábamos de las SAAS que anda pasear a las mascotas de los hijos del presidente, pero también hay algo muy importante, que la SAAS saca mobiliario del Palacio Nacional y de Casa Presidencial para llevarlo a los apartamentos de los hijos del presidente. Claro. ¿Y qué mobiliario era? Iba a haber de hecho documentamos que iba a haber una fiesta durante los días que estábamos investigando y sacaron sillas y mesas, si no estoy mal, que son las sillas que son parte del mobiliario del Palacio Nacional de la Cultura. ¿Y quién administra el Palacio Nacional de la Cultura? El Ministerio de Cultura y Deportes, a cargo de Felipe Aguilar, quien también debería dar explicaciones por qué mobiliario del Palacio Nacional de la Cultura está siendo llevado a un edificio en donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei. Y es que pareciera ser que a veces cuando uno cuestiona estas cosas, mucha gente se incomoda, pero es precisamente el trabajo de los periodistas, documentar cómo los recursos públicos son bien utilizados. ¿Incomoda? Por supuesto que incomoda, pero ellos tienen que rendir cuentas de cada centavo que se gastan. Y como lo decimos en otras ocasiones, y lo hemos dicho, lo reiteramos y lo volvimos a decir, deben de rendir cuentas, así se enojen. Mucha gente nos ha cuestionado también de que por qué se abordan tantos temas alrededor del círculo del presidente Alejandro Yamatei, y que si es algo personal. Lo volvemos a repetir nuevamente, no es nada personal, es simplemente fiscalización y trabajo de investigación periodística. Desde que el presidente Alejandro Yamatei asumió el cargo, su vida pasó a ser pública. Y no me refiero a su vida detrás de las paredes, me refiero a la vida pública que ejerce como funcionario público. Y por consiguiente, si sus hijos reciben seguridad presidencial, reciben beneficios del Estado y adicionalmente no quieren explicar por qué viven en apartamentos millonarios, también van a ser cuestionados, así se incomoden. Así es que no es nada personal, simple y sencillamente es trabajo periodístico. Y si ustedes ingresan a voxpopuliguate.com y no aparece la versión ni de los hijos del presidente, de cómo adquirieron los apartamentos,
ni la versión del presidente Alejandro Yamatei, es porque simple y sencillamente no quisieron dar explicaciones. Claro, y es que al final, alrededor de todo esto, como lo mencionábamos, usted nos acaba de sintonizar hace unos minutos el programa, pues hacemos una recapitulación breve. Los hijos del presidente Yamatei se mudaron a los pocos meses de que él asumiera como mandatario a unos apartamentos que quedan en el edificio Laurel, ubicado en Vistahermosa 1, zona 15 de la ciudad capital. Cada apartamento tiene un costo de 2.5 millones de quetzales, es decir, 7.5 millones de quetzales. Lo interesante de todo esto es que los apartamentos donde viven Ana Marcela Dinora, Alejandro Eduardo y Estefano Yamatei Cáceres no están a nombres ni del mandatario, no están a nombres de ellos, están a nombre de una empresa de nombre Data Human Sociedad Anónima, que los fundadores y los dueños de esa empresa en los documentos han sido y fueron trabajadores de una empresa que se llama Pica de Hule Natural, un conglomerado llamado Grupo Entre Ríos, que tiene diversas empresas, entre ellas pues la plantación de lule aquí en Guatemala. Esta empresa está vinculada a políticos, a un exdiputado del Partido Patriota, pero también está vinculado a otra empresa y a la familia, al Grupo Campoyo, generadores de caña de azúcar, palma de aceite y también de generación de energía eléctrica. Y resulta que el Grupo Campoyo fue financista de Alejandro Yamatei en las elecciones de 2019. Entonces, en resumidas cuentas, una empresa que financió la campaña de Alejandro Yamatei en 2019 está vinculada a los apartamentos en donde viven los hijos del mandatario. Claro, y es que a veces cuesta entender, digamos, cómo funciona todo este entramado de empresas, porque utilizan muchas sociedades anónimas. Y es precisamente cuando se quieren esconder las cosas. Porque tal y como lo decía Sony, no solo aparecen financistas del presidente Alejandro Yamatei, sino que además empresas vinculadas a políticos que han tenido relación con otros partidos políticos. Es decir, que no es casualidad, no es porque a los hijos del presidente Alejandro Yamatei se les haya ocurrido ir a vivir de la noche a la mañana a esos apartamentos. Todo esto fue planificado, y planificado de una forma en que no nos diéramos cuenta de que ahí vivían ellos. Pero ahí es donde radica la importancia del trabajo periodístico, documentar cada una de estas cosas paso por paso. Claro, y es que hay algo muy importante que mencionaba Marvin, y es que la utilización de empresas, de otras personas para adquirir un inmueble, y que es donde viven los hijos del presidente. Y creo que es muy importante ya en estos últimos minutos del programa hablar de que bajo esa misma dinámica, Marvin, otra persona cercana a Alejandro Yamatei compró una propiedad y en esa propiedad viven sus padres, ¿verdad? Creo que es muy importante saber cómo se utilizan nombres para comprar propiedades para que no aparezcan los verdaderos dueños. Entonces creo que valdría la pena explicar que esta misma, digamos, no utilizando tantas empresas y tantos nombres, pero es una estrategia para no poner tus nombres en los documentos que yo soy propietario de esta casa, fue la que utilizó Luis Miguel Martínez Morales, el exdirector de la desaparecida Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, que utilizó a un amigo para comprar una propiedad que es donde viven sus padres. Entonces yo creo que también es muy importante. Utilizó a Dempsey Arnoldo López Villatoro, Ajá, el actual agregado cultural de Guatemala en España, quien compró esa casa por $300,000, ¿verdad? Esta persona también fue nombrada en ese puesto por favores y por amistad con Luis Miguel Martínez Morales, la persona más cercana al presidente Alejandro Yamatei. claro, entonces esta persona que es el agregado cultural de Guatemala en España, a los 2 meses de haber sido nombrado agregado cultural en plena pandemia en 2020, esta persona viene a Guatemala, compra la casa y se regresa a España. Una persona que no tenía el perfil económico para comprar de contado la casa, porque la casa se compró al contado, no fue ni por pago ni por préstamo, no, se compró al contado. Entonces resulta que la compra, se va, se regresa a España donde él trabaja, ¿verdad? Por el puesto que tiene también, por esa amistad con Miguel Martínez y con el presidente Alejandro Yamatei. Y a los pocos días se muda a esa casa los papás de Miguel Martínez, ¿verdad? Y también eso está
documentado, está investigado en Vox Populi. Usted puede ver ahí la investigación que se titula La nueva casa de los Martínez Morales, ¿verdad? En donde explicamos de cómo Rubén Darío Martínez Áviles y María Luisa Morales Gatica, que son los padres de Luis Miguel Martínez, viven en una casa, ¿verdad? Viven precisamente en la colonia Bellavista, en Jocotenango, Zacatepeques. Creo que es muy importante también explicarlo, que no se quede ahí olvidado. Y también, pues obviamente, pero lo que vamos de que esta es una práctica como que muy normalizada en Alejandro Yamatei y su círculo cercano, ¿verdad? Sí, lo que sucede es de que estamos tan acostumbrados a estas cosas en Guatemala que a veces las vemos como normales, ¿verdad? Que los funcionarios lleguen a los cargos o familiares de los funcionarios o amigos lleguen a enriquecerse y no pasa absolutamente nada. Si bien estos temas fueron publicados ya hace algunos meses, hoy decidimos hablar de ellos porque no lo habíamos hecho en este programa de televisión. Y estamos seguros que muchos y muchas de ustedes no han leído estas investigaciones. Ya lo decía Sony, hay que ingresar a voxpopuliguate.com, en donde hay muchos trabajos periodísticos, incluidos de los que estamos hablando este día. Sí, y bajo esa misma dinámica también no hay que olvidarnos de la finca del presidente, ¿verdad? Otro entramado de empresas que giran alrededor y que al final el presidente pues adquirió una finca, 20 millones de quetzales, y adentro de esa finca... 20 millones, que es lo que sabemos, porque es lo que aparece, es lo que logramos documentar. Pero recordemos que también muchas de estas propiedades en documentos no aparece lo que realmente valen, ¿verdad? Son otras cantidades y que las cifras son manipuladas para evadir impuestos y para otro montón de cuestiones. No necesariamente es la cantidad en la que se pagó esa millonaria propiedad. Ese es otro tema también, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, por si usted no lo sabía, el presidente Alejandro Yamatei tiene una finca que se llama El Nacimiento, queda en Santa María de Jesús, Zacatepeques, en esa carretera que conduce de Santa María de Jesús, Zacatepeques a las faldas del volcán de agua. A Palín Escuintla, exacto, en las faldas del volcán de agua. El presidente también, a los pocos meses de haber asumido, es que todo, solo fue entrar al gobierno y fue empezar a cambiar toda su vida. A los pocos meses de llegar a asumir como presidente, pues adquirió esta finca, ¿verdad? Millonaria. Y construyó adentro de esta finca una mansión, porque es una mansión. Adentro construyó una mansión que se hace una estimación de que puede haber costado más de $1 millón, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que, como decís, son estimaciones, porque al final de cuentas, cuando a ellos se les pide explicaciones, no las dan, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es hacer un cálculo con base a los precios del mercado. Se habla con agentes inmobiliarios, con personas que tienen propiedades en los alrededores, y a partir de ahí se sacan cifras aproximadas. Saber en realidad cuánto cuesta esa finca es muy difícil. Y es muy difícil porque tampoco el presidente Alejandro Yamatei ha querido hablar de eso. La única vez que se le pudo preguntar a él fue en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, hace ya más de un año. Y ni siquiera se le pudo preguntar a viva voz, fue por medio de un papelito. Cuando se le pregunta, cuando la persona de la secretaría le dice, presidente, pregunta Marvin del Cid sobre su finca en Santa María de Jesús, yo no tengo ninguna finca. Y como es característico del señor Yamatei, se para y se va. Y nos deja a todos los periodistas con la palabra en la boca, ¿verdad? Pues si bien es cierto, no hay tiempo para dar conferencias todos los días, ni a cualquier hora. Pero él no da conferencias de prensa hace muchos años, hace más de 2 años, ¿verdad? Y lo menciono porque lo que hacen es hacer simulacros de conferencia de prensa en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Claro, sí, la verdad que no ha querido dar explicaciones sobre el tema, ni él, ni Miguel Martínez, ni nadie, ¿verdad? Nadie, es que todos se escudan bajo las mismas dinámicas, ¿verdad? Bajo las mismas dinámicas de opacidad. Y eso es precisamente lo que hay que ir a contar fuera del país también, ¿verdad? Cómo este gobierno que dijo que iba a ser transparente tiene altos niveles de opacidad, altos niveles de impunidad. Bueno,
Y nos podemos hablar de la criminalización en contra de periodistas. Ese también es otro tema. Es otro tema, por supuesto. Pues bueno, esto ha sido todo por esta noche. El programa Somos el Combo, en el que se habló y se presentó una investigación periodística titulada Los nuevos apartamentos de los hijos de Yamatei, que próximamente será expuesta en Río de Janeiro, Brasil, en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación 2022. Latinoamérica va a saber de este caso de corrupción. Latinoamérica se va a enterar de lo que prometió un presidente y hizo todo lo contrario. Esperamos sus comentarios, si le gustó el programa, si quiere leer más de estos trabajos periodísticos, los puede encontrar en voxpopulyguate.com y recuerde seguirnos en redes sociales. A Marvin lo puede seguir en Twitter como @MarvinDelCid y a mí me puede seguir como @Sony_Figueroa. Ahí también nos encuentra de esa forma en Facebook y también sigan la página de Somos el Combo y la de Más TV. Muchas gracias, buenas noches.